Hay lugares antiguos que no parecen construidos para vivir, sino para obedecer algo que ya no entendemos. Piedras alineadas con el sol, cámaras selladas y huesos tratados como mensajes apuntan a una misma pregunta. Y lo peor es que algunos de esos mensajes parecen haber sido dejados para alguien que todavía no ha llegado. Cámara del solsticio de invierno de Newgrange. Estás viendo la luz del sol cumplir un plan trazado hace más de 5000 años. Al amanecer del solsticio de invierno, un rayo entra en Newgrange por la caja de luz situada sobre la entrada. Recorre 19 metros por el pasadizo y enciende la cámara cruciforme durante unos 17 minutos. El monumento se levanta en Brunaboyne, en el condado de Meath, en Irlanda. Está cubierto por un túmulo de unos 85 metros de diámetro y 13,5 metros de altura. 97 piedras de bordillo rodean su base exterior. Newgrange fue construido hacia el año 3200 antes de nuestra era. Es más antiguo que Stonehenge y que la Gran Pirámide. Su techo de falsa bóveda se ha mantenido en gran parte impermeable durante más de 5000 años. Una triple espiral aparece en la piedra de bordillo número 52 y vuelve a aparecer dentro de la cámara, como si el mismo signo hubiera cruzado desde el mundo exterior hacia la oscuridad. Sabemos que la alineación es exacta. No sabemos qué significaban aquellas tallas en la piedra ni quién organizó el trabajo. No queda ningún nombre, solo la piedra, el cálculo y la luz llegando a su hora. Cuevas de Lonju. Bajo unos estanques que los vecinos creían naturales, había cavernas artificiales talladas directamente en la tierra. En 1992, cerca de Sillan-Beikun, en la provincia de Zhejiang, los aldeanos vaciaron aquellas pozas y abrieron la entrada a las cuevas de Lonju, una boca oscura hacia algo inmenso. Los arqueólogos han identificado al menos 24 grandes cuevas, con más de 30.000 metros cuadrados en conjunto, y algunas cámaras se elevan hasta unos 30 metros de altura. En el interior siguen en pie enormes pilares de piedra, junto a muros inclinados, escaleras, estanques y miles de marcas paralelas de cincel sobre techos y paredes talladas. Todo apunta a una excavación organizada a una escala difícil de explicar. Pero no existe una inscripción segura que diga quién las construyó ni cuándo. Tal vez tengan más de 2000 años, pero sigue siendo una conjetura. Nadie sabe para qué fueron hechas, a dónde fue a parar la piedra extraída, ni por qué quedaron inundadas y selladas en la oscuridad. Y el siguiente misterio espera en un círculo construido alrededor de la ausencia. Los agujeros de Aubrey de Stonehenge. El primer círculo de Stonehenge no estaba hecho de piedras, sino de ausencia. 56 fosas vacías marcaban la hierba antes de que se levantaran los bloques que hoy todos reconocen. Allí en la llanura de Salisbury, en Wiltshire, el viento corta el terreno y el monumento aparece desde el aire como una herida ordenada en el paisaje. Stonehenge fue creciendo por etapas desde alrededor del 3000 hasta el 1600 antes de nuestra era. El gran círculo de piedras Sarsen se alzó hacia el 2500 antes de nuestra era. Su anillo exterior llegó a tener 30 sarsen verticales y 30 dinteles. Cada bloque pesaba de media unas 25 toneladas. Los más grandes rondaban las 40. Las piedras azules más pequeñas viajaron desde las colinas de Preseli, en Gales, a unos 225 kilómetros. Las Sarsen salieron de West Woods, en las colinas de Marlborough Downs, a unos 25 kilómetros. Los llamados hoyos de Aubrey pertenecen al diseño más antiguo. Las excavaciones hallaron en ellos restos humanos cremados. Por eso, Stonehenge también figura entre los primeros espacios de cremación conocidos en Gran Bretaña. El uso funerario explica una parte del círculo. No explica por qué todo el monumento siguió cambiando durante más de 1000 años, ni por qué el siguiente umbral abandona el cielo abierto y conduce entre los trilitos hacia algo mucho más cerrado. Instalaciones rituales de Clock's Cave. Bajo tierra había un misterio sellado desde el final de la Edad de Hielo. En Clock's Cave, en Gippsland, Australia, la cueva conservó madera antigua que el tiempo tendría que haber borrado. En territorio Gunai-Kurnai, al sureste de Australia, una investigación publicada en 2024 identificó 2 instalaciones rituales enterradas dentro de Clock's Cave. Fueron fechadas en torno a 12.000 y 11.000 años atrás, cerca del cierre de la última edad de hielo. Aquellos espacios no eran viviendas. Más allá de la entrada oscura, en pasajes subterráneos y cámaras vacías de caliza, aparecieron pequeños hogares, objetos de madera recortada colocados dentro de esas estructuras de fuego, madera de casuarina y restos de grasa animal o humana. Todo había sido dispuesto con intención y luego cubierto, en un lugar donde la madera común no debería haber sobrevivido.
Las cenizas antiguas, la cámara en penumbra y esa instalación ritual junto al hogar parecían congelar una escena de fuego aislado, casi una silueta en una cueva apartada. Pero lo más inquietante era la coincidencia con relatos Gunay Kurnai del siglo XIX sobre ceremonias en cuevas retiradas, dirigidas por especialistas llamados Mula Mulung. Eso apunta a una continuidad cultural de unas 500 generaciones, aunque las ceremonias, quienes las practicaban y su sentido profundo siguen sin resolverse. Después, la pregunta deja de ser ¿qué pudo sobrevivir dentro de una cueva? Y pasa a ser ¿cómo Nan Madol, una ciudad entera de piedra, se levantó sobre el agua? Nan Madol. En medio de una laguna, alguien levantó una ciudad entera con piedras tan pesadas que aún no sabemos cómo pudieron moverlas. Después de Clock's Cave, William Ayres llevó el enigma del rito oculto a un paisaje construido a gran escala, al estudiar Nan Madol, en Micronesia. Era una capital ceremonial sobre islotes artificiales frente a la isla de Temuen, en Pompey, vinculada a la dinastía Saudeleur y levantada sobre todo entre el año 1200 y el 1600 de la era común. Unos 92 islotes, repartidos por 80 hectáreas o más, quedaban unidos por canales de marea. Allí, la arquitectura de piedra y el agua funcionaban como un solo sistema. Sus constructores apilaron columnas prismáticas de basalto, como si fueran troncos en una cabaña, sin mortero. En Nandawas, el recinto funerario real, los muros alcanzaban unos 7,5 metros de altura. Por todo el complejo, se calcula que hay cerca de 750,000 toneladas métricas de piedra. Vemos el resultado en esos muros de basalto sobre el agua, en las ruinas enormes cubiertas por la selva, en las canteras de roca volcánica y en las columnas vistas de cerca. Lo que no sabemos es cómo extrajeron esas piezas, cómo las llevaron sobre el agua, quizá entre canoas de balancín y mar abierto, y cómo las elevaron sin herramientas de metal, sin sistemas de cuerda y polea y sin animales de tiro. Tampoco sabemos por qué la ciudad fue abandonada después, y más allá de esta laguna, las piedras se vuelven todavía más grandes. Trilitón de Baalbek. En Baalbek lo primero que te alcanza es el calor del valle de la Bekaa, y después aparece el podio como un acantilado de piedra caliza. Estás en el Líbano, a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar, frente a las ruinas de un complejo de templos romanos, levantado en su mayor parte entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo, pero construido sobre un lugar sagrado mucho más antiguo. En el muro de contención occidental del templo de Júpiter hay 3 bloques de piedra caliza alineados, el trilitón. Cada uno mide unos 19,6 metros de largo, 4,3 metros de alto y 3,6 metros de fondo. Cada bloque pesa aproximadamente entre 750 y 800 toneladas. Y aún así, no son las piezas más pesadas de Baalbek. Muy cerca, la cantera conserva piedras todavía más inmensas. La llamada piedra de la mujer embarazada ronda las 1,000 toneladas. Y un bloque inacabado más grande, identificado en el año 2014, se calcula en unas 1,650 toneladas. Sabemos que el conjunto es romano, sabemos ver la sillería romana en los muros en ruinas, pero no sabemos por qué sus constructores eligieron piedras de cimentación tan desmesuradas, mucho más pesadas que los sillares romanos comunes, cuando bloques más pequeños habrían podido trabar el muro con la misma eficacia. El muro sigue en pie, la razón no. Recintos del desierto de Atbay. Más allá de una muralla del desierto que desapareció, el este de Sudán guarda algo todavía más inquietante. Cientos de círculos funerarios en el desierto de Atbay, entre el Nilo y el Mar Rojo, tan tenues sobre la arena que se ven mejor desde el cielo. Las imágenes de satélite, los vuelos sobre el paisaje y la teledetección arqueológica los revelaron extendidos por una tierra dura y casi vacía. Surgieron aproximadamente entre el 4000 y el 3000 a.C., levantados por comunidades pastoriles antiguas que no dejaron ciudades, ni palacios, ni escritura, solo animales, piedra y memoria. Algunos recintos de tierra y piedra alcanzan unos 80 metros de diámetro. Cuando uno imagina estar dentro de uno de esos grandes círculos, el diseño se vuelve frío y evidente. En ciertos entierros, los restos humanos aparecen dispuestos alrededor de una persona central, como una corte alrededor de su gobernante, solo que aquí todos habían dejado de vivir. Junto a ellos quedaron huesos de animales, ofrendas funerarias y restos de ganado. Vacas, ovejas y cabras acompañaban el lugar. ¿Eran compañeros sacrificados, señales de riqueza o la huella de un orden social que ya no sabemos leer? Hoy los arqueólogos examinan esos entierros mientras las excavaciones mineras de oro avanzan por el desierto sudanés. La arena está perdiendo pruebas más rápido de lo que la arqueología puede rescatarlas.
Túmulo Seventeen de Istros. 3 vidas humanas fueron entregadas en aquel ritual y quedaron dentro de la tumba. Ese era el dato que no encajaba. En Istros, en la costa occidental del Mar Negro de Rumania, junto a las ruinas de Istria, el montículo 17 se levantó entre 550 y 525 antes de nuestra era. Estaba en la necrópolis norte de un asentamiento griego, rodeado por las huellas de aquellas colonias del Mar Negro. En el centro había un entierro de alto rango. Los restos de cremación y la ceniza fría del fuego ritual llevaron a los arqueólogos a compararlo con los funerales heroicos de los poemas homéricos. Visto así, parecía bastante griego. Pero el problema estaba al lado. En la misma fosa aparecieron 3 personas entregadas al rito. Durante buena parte del siglo XX, muchos estudiosos usaron ese detalle como una frontera. Decían que una ofrenda humana no podía formar parte de la identidad griega, así que el monumento pasó a llamarse Tracio, como otros túmulos funerarios de Bulgaria. La etiqueta calmaba más la incomodidad que explicaba el hallazgo. Hoy sabemos que el montículo reunía un ritual de élite y 3 vidas ofrecidas en la tumba. No sabemos si eran esclavos, cautivos, dependientes o voluntarios. Istros deja la frontera al descubierto. Allí, lo griego y lo extranjero no son hechos limpios, sino discusiones escritas en la ceniza. Entierros de séquito de Basur Hoyuk. En Basur Hoyuk, el poder pudo haber sido enterrado con personas dejadas fuera de la cámara, como si alguien hubiera decidido quién debía acompañar al entierro principal. No era una tumba familiar sencilla. En la provincia de Siirt, entre el 3100 y el 2900 a.C., durante la primera etapa de la Edad del Bronce Temprano, una cista de piedra guardaba un entierro de alto rango. Alrededor, en la excavación, aparecieron otros enterramientos, junto a las piedras de la cámara. Estaban lo bastante cerca para parecer intencionales, pero lo bastante separados para no sentirse casuales. Los objetos hallados allí vuelven la escena más intensa, no más fácil de entender. Alfileres y puntas de lanza de aleación de cobre, recipientes de piedra, cerámica pintada y cuentas de cornalina quedaron entre los restos, piezas con peso, color y una historia lejana detrás. Algunas quizá marcaban jerarquía, otras quizá hablaban de origen. Ninguna dice quién aceptó estar allí. Los investigadores interpretan esos enterramientos exteriores como un posible sacrificio de acompañantes, aunque la evidencia no resuelve si eran sirvientes, cautivos, familiares o dependientes. Ur y Arslantepe muestran finales de élite parecidos. Basur Hoyuk deja intacta la pregunta más fría: ¿quién debía perder la vida cuando se enterraba el poder? Yacimiento de procesamiento de huesos de Herzheim. En la zanja del asentamiento de Herzheim, quienes ya no vivían no quedaron enteros. Aparecen en miles de fragmentos humanos, raspados, marcados, expuestos al fuego y abiertos. En Renania-Palatinado, Alemania, este lugar fue ocupado por gente de la cultura de la cerámica lineal, conocida como LBK, entre aproximadamente el 5300 y el 4950 antes de nuestra era. En las excavaciones arqueológicas de Herzheim, entre zanjas, trincheras y restos de cerámica prehistórica, los arqueólogos hallaron evidencias de al menos varios cientos de personas. No estaban en un cementerio simple. Sus restos fueron depositados en fosos junto a vasijas y otros objetos. A primera vista, el sitio puede parecer una excavación vacía al atardecer, pero bajo esa tierra, el trabajo fue cuidadoso, metódico y perturbador. Los huesos largos fueron fracturados para acceder al tuétano. Algunas piezas de cráneo muestran roturas compatibles con intentos de llegar al cerebro. La organización es imposible de ignorar. ¿El motivo? No. Herzheim podría hablar de una agresión colectiva, de preparación ritual, de entierros secundarios, de hambre, de enfermedad extendida o de una sociedad que se venía abajo. El ritual por sí solo no explica cada fémur partido. La violencia por sí sola no explica tanto cuidado repetido. Herzheim no demuestra canibalismo, deja marcas, cráneos abiertos y ningún veredicto limpio.